Continuamos con nuestra sesión de los Anales del Baúl de Pesqueira. Hoy les vengo a hablar sobre los libros más destacados del escritor mexicano Carlos Fuentes. Este fue un artículo que fue grabado el 21 de marzo del 2022. Los invito a quedarse para conocer estas obras literarias. Acompáñenme en este breve recorrido. Libros destacados de Carlos Fuentes. A 94 años del nacimiento de Carlos Fuentes, en este homenaje a ese ensayista, a continuación les hablaré de algunas de sus mejores obras. La región más transparente, la cual es considerada como la obra que inauguró el llamado boom latinoamericano. Fue su primera novela literaria, y por tanto la que le abrió todas las puertas en el mundo literario. Inventario de la sociedad mexicana es también una suerte de versión vanguardista de la comedia humana, en la que, a través de un curioso mapa de linajes, se representan mundos y submundos entrelazados. La Ciudad de México emerge en su moderna complejidad y la escritura nos proporciona una cartografía de la red social que este mundo teje. La novela se construye en torno a la historia de Federico Robles, un hombre que abandonó sus ideales revolucionarios para convertirse en un poderoso financiero. La obra es célebre no solo por su prosa, que hizo un uso intensivo del monólogo interior y las exploraciones del subconsciente, sino también por su crudo retrato de la desigualdad y la corrupción moral en el México moderno. Curiosamente, el narrador de la historia es Isca Cienfuegos, quien en compañía de otros personajes dan fe de la cotidianidad de la sociedad capitalina de mediados del siglo pasado. Una mezcla entre locales que han pasado la vida en la Ciudad de México y oleadas de migrantes de los estados que tras la reforma agraria llegaron a la capital para formar el lumpenproletariado. La muerte de Artemio Cruz. Esta novela cuenta la vida de Artemio Cruz, quien en su lecho de muerte, durante lo que sería su último mediodía, el ahora anciano y enfermo recuerda que no siempre fue así, que alguna vez fue joven, osado, vigoroso y tuvo ideales, sueños y fe. Combatió en la revolución para defender todos estos ideales. Pero la rapiña, codicia y corrupción extinguieron sus esperanzas. Fue un soldado y político corrupto, que llegó a ser un magnate que hizo carrera en el Partido Revolucionario Institucional. Puede que esa sea la razón por la que perdió a la única mujer que en verdad amó. Su familia se agolpa alrededor presionándolo para que revele la ubicación de su testamento. Un sacerdote ofrece extremaunción con el fin de buscarle una confesión en el lecho de muerte y la reconciliación con la iglesia, mientras Artemio se entrega a pensamientos obscenos sobre el nacimiento de Jesús. Su secretario privado vino con cintas de audio de varios tratos corruptos, muchos con diplomáticos gringos y especuladores. Se acentúa el sórdido historial de traición. Esta es la conciencia de Cruz, de su cuerpo defectuoso y su gran apego a la vida sensual. Finalmente sus pensamientos se transforman en una muerte prolongada. Esta historia sirve para reflexionar sobre el México que nació de la revolución, pero también de cuestiones tan universales y permanentes como la sociedad, el poder o el desamor. Aura. Es una novela corta que se considera una literatura fantástica por su notable descripción de temas oníricos,
y la complexión de la doble identidad, representada por el personaje. La narrativa de la historia se da en segunda persona. El escenario principal es el jardín de una casona en la que el tiempo salta abrupto, desde la ordenada linealidad de los relojes para lanzarse a la ferocidad del desconcierto. El personaje principal es Felipe Montero, un joven historiador que mira el periódico y un día ve un anuncio de trabajo que le llama la atención. El cartel busca a una francófona joven, apasionada por la historia y capaz de desempeñar funciones de secretaria, que sea asistente interna para ayudar a organizar y terminar los recuerdos de su difunto esposo, el general Llorente. Esto golpea a Montero, porque siente que la publicación describe todo sobre él y solo le falta su nombre. Aceptar este trabajo transformará la vida de Felipe para siempre. Los otros dos personajes son la viuda del general, una anciana de más de 100 años, y su sobrina, Aura, una hermosa joven de ojos verdes y pelo negro, de la cual Montero se enamora. El Naranjo. En esta obra, Carlos Fuentes juega con diversos mitos. Inicia con Las dos orillas, un cuento sobre la conquista de México, narrado desde la perspectiva de Jerónimo de Aguilar, un español que junto con la Malinche sirvió de traductor entre Cortés y Cuauhtémoc. Pero no solo la militar, sino la otra conquista, la de la fe. Además de esa extraordinaria pieza de narrativa, el volumen contiene otros 4 relatos, por lo que podrán ser más próximos e identificables por lectores más jóvenes. El Árbol de Naranjo no solo es el hilo conductor de los 5 relatos o novelas breves que conforman el libro, sino que también es una síntesis de la obra de Fuentes, y al mismo tiempo cierra el ciclo narrativo que él mismo llamó La Edad del Tiempo. El propio Carlos Fuentes dijo de esta obra: en el naranjo se reúnen mis más inmediatos placeres sensuales. Miro, toco, pelo, muerdo, trago, pero también la sensación más antigua. Mi madre, las nodrizas, la esfera, el mundo. La gran novela latinoamericana. Es un recorrido por la evolución de la novela en Latinoamérica, desde el descubrimiento del continente hasta nuestros días. Quienes emprendan esta ruta hallarán en ella a las grandes figuras de la novela latinoamericana y sus temas constantes: la naturaleza salvaje, los conflictos sociales, el dictador y la barbarie, la época del desencanto, el mundo mágico del mito y el lenguaje, pero sobre todo su vocación de canibalizar y carnavalizar la historia, con lo que se convierte el dolor en fiesta, y se crean las formas literarias y artísticas entrometidas unas en las otras, como lo son las de Borges, Neruda y Cortázar, sin respeto de reglas o géneros. Literatura de textos prestados prematuros, mímicos payasos, textos en blanco asombrados entre el desafío del espacio de una página, lenguaje que habla de lenguaje, de Sor Juana y de Sandoval y Zapata a José Gorostiza y a José Lezama Lima. Pero no solo podemos limitarnos a estas obras. Carlos Fuentes escribió muchas otras como El espejo enterrado, La silla del águila, La frontera de cristal, Vlad, Las buenas conciencias, Aquiles o el guerrillero y El asesino y Los años con Laura Díaz, Gringo viejo, entre muchas otras novelas. Pero por ahora, queridos radioescuchas, solo los invito a quedarse con estas. Y bueno, esta sería la parte en la que yo diría para el baúl de Pesqueira Víctor Cervantes. Mas sin embargo, solo me retiraré con la esperanza de que disfrutaran de conocer estas obras del maestro de la pluma, Carlos Fuentes, y tengan el deseo de hacer lectura de algunas de estas obras.